Bueno, Natalia, quería preguntarte, ¿has tenido alguna dificultad con los ejercicios? ¿Qué dificultades has tenido? Eh, pues yo ya Ujú, tengo hasta el ejercicio 4. Estoy en ujú, la expresión simbólica, ya hice la parte de la expresión simbólica en lenguaje natural, que en las ujú, premisas dadas. O sea, la verdad no me ujú. queda como muy claro lo de ¿De la tabla? sí, lo de la tabla, la verdad, y me quedé como bloqueada Bueno, en la, entonces te voy a en las reglas de mostrar. inferencia. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a mirar esa parte. Primero que todo, yo les había comentado y mandado inclusive sobre un instrumento que es este paddle, ¿no? No sé si lo estás viendo. Sí, Ujú. Aquí hay una tabla, ¿no? Una tabla de reglas de inferencia. Entonces, pues precisamente con esa tabla yo voy a poder solucionar ciertos ejercicios, ¿no? sí. Voy a buscarlo por aquí. A ver dónde está la tabla. Ajá. Bueno, dejemos a ver esta. ¿Cuál me sirve? Esta. ¿Qué muestra? Listo. Entonces, aquí es importante una cosa, ¿no? Ir al tablero. Bueno. Bueno, entonces, mira que pues hay, en este caso, 16 reglas de diferencia, ¿no? Estas son las más utilizadas, digámoslo así. Sin embargo, pues hay muchas más, ¿no? Ya. Eh, aquí hay una cosa importante y es la estructura de la ley como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del modus ponendo ponens, tú ves que se puede escribir así, PP, y hay tres formas, tres estructuras válidas para utilizar el modus ponendo ponens. Entonces está el P implica Q, P, por lo tanto Q, ¿sí? Ya. Entonces, en el momento en que nosotros pues tratemos de estudiar esta parte, lo que yo trato de mirar es cómo es su estructura. Pues, por ejemplo, en los trabajos que han mandado, yo les digo, fíjense en la estructura de la regla de inferencia. En este caso, entonces, yo tengo ¿cuántas premisas aquí? Pues yo tengo dos premisas, Sí. ¿sí? Entonces, esto también lo puedo escribir así, como P1, P implica Q, P2, P, y esta va a ser mi conclusión. ¿Sí? Esta es mi conclusión. Sí. Esta es mi conclusión. ¿Sí? Entonces, otra cosa que está utilizando el modus poniendo ponens, que a partir de una implicación, que es esta que tenemos aquí, nosotros tenemos un antecedente y un consecuente. ¿Sí? Resulta y pasa que el antecedente de esta implicación coincide con esta premisa. ¿Sí lo ves? Y concluye el consecuente. Entonces, esa es la estructura del modus poniendo pones. También se puede utilizar, por ejemplo, P implica negación de Q. P implica negación de Q, P, por lo Luego el tanto, resultado es la negación de Q. negación de Q. Entonces, ahí vemos lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que coincide o qué es lo que tiene que coincidir? El antecedente, ¿sí? De la implicación. ¿Y qué va a Ya. concluir? El consecuente, ¿sí? Ya. Entonces, esa es la estructura. Resulta y pasa que, pues, no voy a utilizar esta regla de inferencia de Moss poniendo ponen, sino la de Moss tolendo tolex. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esta ley? Si tú ves, en este caso,
tenemos la implicación, voy a colocarla por aquí. P implica Q, negación de Q, y me dice negación de P, ¿no? Negación de P. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que tengo la implicación, pero mira que ya no tengo el antecedente como lo tenía en el modo poniendo pones, sino que tengo el consecuente. Pero ese consecuente tiene que estar negado para utilizar, en este caso, el modus tollendo tollens. ¿Y cuál es la conclusión? La negación de mi antecedente. ¿Sí? Sí, Entonces, precisamente cuando yo voy a utilizar la regla de inferencia, me fijo en todo eso. ¿En qué voy a, en qué voy a usar? Precisamente en cómo es la estructura y pues sencillamente cuál es la regla que yo puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, mira que tenemos el modus tollendo tollens, el silogismo hipotético. El silogismo hipotético, mira que trabaja, por ejemplo, con dos implicaciones. En este caso, el consecuente coincide con el antecedente, ¿sí? Para poder sí, utilizar silogismo hipotético. El tollendo ponens, el modus tollendo ponens, mira que aquí ya no utiliza las implicaciones, ¿no? Sino que tiene que ser netamente una disyunción, ¿sí? Mira que aquí tenemos una disyunción. Sigo trabajando con las dos premisas, pero una de ellas es una disyunción. Las funciones, otra premisa que también he visto por ahí, que es teniendo en cuenta dos premisas, en este caso P y Q, yo puedo unirlas a través de una conjunción, a través de una I, ¿sí? Y puedo también utilizar simplificación, o sea, como que a partir de la I, de esta conjunción de la forma P implica Q, yo puedo simplificar P o puedo simplificar Q. Entonces, esa es la estructura de la ley. Entonces, por ejemplo, mira que para utilizar simplificación disyuntiva, pues ya no tengo dos premisas, sino que ¿cuántas tengo? Tengo tres tres. premisas. Ajá. Una de ellas es una disyunción y las otras dos son implicaciones. ¿Sí? Esa se parece Entonces, más a la que yo tengo. Mis premisas 2, esa se parece mucho más a la que yo tengo en mi ajá, ejercicio. entonces se podría utilizar esa ley, simplificación disyuntiva. O sea, si siempre y cuando sea válida, ¿no? O sea, porque en cierta manera, pues para utilizar la simplificación disyuntiva yo necesito tres premisas, como te acabo de mencionar. O puedo inclusive utilizar el silogismo disyuntivo, el que aparece acá, ¿sí? Sí. Entonces, habría que mirar es cuál es la estructura precisamente de la ley. Creo que es Entonces, ese ahora, por silogismo ejemplo, disyuntivo, porque tengo P, entonces Q, Q, entonces ujú, R, ujú, y y Q, entonces S, no, pero ¿sí? aquí ya tengo una negación de R y luego tengo P o S. P o S, Sí, ¿qué ejercicio es el que tienes? el A. El A. A ver, veamos. Vamos acá a ver si lo tengo. ¿Ese es el que, el tercero o el cuarto? En el cuarto. Ujú. Bueno, entonces, creo que por aquí, ¿cuáles son estos ejercicios? Este es el ejercicio 2, este es el ejercicio 3 y este es el ejercicio 4, ¿no? El cuarto, sí. Este es el que tienes, ¿no? No sé si lo Eso. estás viendo. Sí, sí, ¿Sí? sí, ese es. Entonces miremos a ver qué nos da. Ya con eso que estamos comentando hace un momento. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, ¿cuántas premisas? Tengo cuatro, ¿sí?
Sí, Y estas premisas, mira que, por ejemplo, lo que dice acá, sencillamente, es que están unidas a través de conjunciones o a través de unas y, sí, ¿sí? Y la conclusión va a ser esa. O sí, sea que como quien dice, a partir de lo que está acá abajo, la última línea, digámoslo así, es S. Por eso, pues, aparece acá, está S que está en P7, ¿no? sí. Ahora, lo que me están preguntando es si es correcto o es incorrecto, ¿no? Lo que es P5, ¿no? Entonces, miremos. ¿Qué pasaba con la ley del silogismo hipotético? Entonces, pues miremos la ley del silogismo hipotético. La ley del silogismo hipotético era esta 3, ¿no? Es esta Sí. 3. Esta me dice que, dice P implica Q, Q implica R, y por lo tanto, P implica R, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como estábamos mencionando hace un momento, el consecuente de esta implicación coincide con el antecedente para utilizar silogismo hipotético, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces dice que las premisas que está utilizando son dos, la P1 y la P2, Ya. ¿sí? Y la conclusión es P implica R. Entonces, ¿será que podemos utilizar silogismo hipotético? Pero una pregunta, diga, ¿en el resultado era implica o sí? Porque vi que tenía doble rayita la flechita, entonces sería sí o sí ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Aquí? en el hipotético. No, el silogismo, la regla del silogismo hipotético es lo que te mencioné hace un momento, ¿no? P implica Sí, Q, Q implica R, aparece así. Por lo tanto, P implica R. O sea, de las dos premisas, yo concluyo esto de aquí. P implica R. Estos tres punticos significan por lo tanto, sí. ¿sí? Entonces, lo que tú ves aquí en el P5 es la conclusión. ¿Sí lo ves? Ah, El P sí, sí, implica sí. R, Ya. ¿sí? Y me está diciendo que está utilizando la premisa uno y la premisa 2. Tiene que Sí, necesariamente, silogismo hipotético, utilizar dos premisas, sí. En ¿sí? este caso está utilizando las dos. Sí, es Y correcto. está utilizando los dos y precisamente es la ley que estoy utilizando, la de silogismo hipotético, porque como te digo, el consecuente coincide con el antecedente. Acá pasa lo mismo, ¿no? Sí, Acá pasa lo mismo. Ahí, por ejemplo, si yo hubiera tenido así, P implica Q y S implica T, pues yo aquí no puedo decir que P implica T porque aquí yo estoy notando que este consecuente ya no es igual a este antecedente, ¿sí? Ya no sí. es igual. Entonces yo no puedo decir que puedo utilizar la ley del silogismo hipotético. Necesariamente pasa eso, ¿no? O sea Sí, que en este caso sí es correcto. Sí es correcto utilizar la premisa uno y la premisa 2 mediante el silogismo hipotético, ¿sí? sí. Bueno, ahora analicemos P6. Dice que utiliza P2 y P3. Entonces las voy a sacar por aquí. Entonces, P2 me está diciendo que es Q implica L y P3 me dice que es La negación negación de de R. R. ¿Qué nos decía la tabla anterior del modus tollendo-tolex? Este es el modus tollendo-tolex, ¿no? ¿Qué nos decía el modus tollendo-tolex? ¿Qué concluía el modus tollendo-tolex? La negación ¿La negación de de quién? P. ¿De P? Sí. ¿Seguro? ¿Qué decíamos por eh, acá? Ahorita que estábamos mirando. Aquí estábamos diciendo, ¿no? El consecuente está negado, ¿sí? ¿Y sí, qué niega? El antecedente. el antecedente. ¿Y cuál es el antecedente de nosotros acá? ¿Cuál es el antecedente aquí? Es Q. Es Q, ajá. O sea que tendría que ser negación de Q. Ujú, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí lo que está diciendo es que les está dando negación de P, ¿sí? Mm, sí, Entonces,
esto no es correcto porque sencillamente me tendría que dar negación de Q y Negación. no negación de P. Ujú. ¿Sí lo viste? Sí, Ujú. Listo. Miremos la última. Entonces dice P4 y P6. Entonces P4 va a ser P4, POS, esta disyunción. POS, sí, Y P6 va a ser entonces, P6 está diciendo que es negación de P. Eso es lo que está diciendo, ¿no? sí. Entonces busquemos una ley que tenga como esta estructura, que tenga algo parecido, ¿sí? Y Mm, miremos qué ley se aplica. Entonces, aquí estamos hablando del modo Stolendo Ponex. Mira que aquí tengo una disyunción, ¿no? sí, Aquí tengo una disyunción en el 4. Entonces tengo P o Q, necesariamente tiene que estar negado a Q y voy a concluir P, ¿sí? sí. Entonces acá vemos que tenemos esa estructura. POS, negación de P, y ¿qué concluiría? Sí, sería S, ¿no? Pero Sí. aquí lo que vamos a utilizar es el modus, o lo que estamos utilizando es el modus tollendo Solendo, pone, ponens. ponen. Ajá, ponens. Ujú. Sí, Entonces, acá vemos que sí, efectivamente en P7 nos da S, la conclusión, pero aquí está diciendo que está utilizando el modus tollendo tollens. Este sí. también se puede escribir así, ¿no? Como MTP. Entonces, este tampoco es correcto porque la ley que tendría que utilizarse es La de modus Tolendo tollendo pone. ponens. Ujú, exactamente. ¿Sí lo viste? Entonces, de Sí, esa forma yo puedo ir justificando también en mi tabla, ¿no? También puedo ir justificando aquí, ¿sí? Y eso es básicamente lo que yo tengo que hacer en esa tablita. No sé si me entendiste allí. o sea, tengo que hacer estos procedimientos y esas serían mis justificaciones. Ajá. Entonces, por Ya, ejemplo, mira, aquí tengo esta ley, ¿cómo se llama? La que acabamos de hacer. El modus tollendo ponens. Tolendo ponen. ¿Cómo se llama esta ley? La que está aquí. Entonces, U, Sí. Ujú, entonces, R, esa es ujú. la silogismo hipotético. Exactamente, esa es la de silogismo hipotético. ¿Y cómo se llama esta ley? La última. Entonces, Q, esa, eh, Entonces Q, negación de Q y por lo tanto negación de P, que la acabamos de utilizar, que la estábamos esa mirando la ahorita. ponen. Esta es Ah, no, la la de Tolendo tonen. modos tolendo tollens. Ajá. Sí, Mira que la modos tolendo tollens trabaja con implicaciones, ¿sí? La modos tolendo ponens trabaja es con una disyunción. ya, Esa B que aparece allí es una disyunción. esa es la U. La O, exacto. Ujú, la O. Y el modos tolendo tones trabaja es con implicaciones, también de la misma forma el modos poniendo pones, ¿no? ¿Te acuerdas que en cierta manera también el modos poniendo pones también utiliza implicaciones? La diferencia es cuál es la segunda premisa, ¿no? Esta, por ejemplo, trabaja con el consecuente, lo que estamos diciendo ahora. El modos poniendo ponens trabaja es con el antecedente. Antecedente. Ujú. Entonces, eso es lo que tengo que mirar allí. Mira, por ejemplo, ¿cuál es esta ley? Entonces, Q, P, esa es modus ponendo ponens. Ah, Ponendo exacto, la del ponens. modos poniendo ponens. ¿Y esta cómo se llama esta ley? P y Q y concluye P. P o Q y me concluye P. P y Q, ¿no? Esta es una conjunción, Esa es es una una. I. Ujú. Mm, Esta ley se llama simplificación.
¿sí? Es como que a partir de algo como P y Q, concluyo P solamente. Entonces como que la simplifiqué, ¿sí? Y se podría también concluir solo Q. Exactamente, también se puede Allá, concluir solo Q. sí. Ujú. Y esta es una ley que tiene tres premisas, que ahorita la estábamos mirando. Esta se llama, Ese es el silogismo disyuntivo. esta es la del silogismo disyuntivo, o también por ahí la conocen como dilema constructivo. Ya. Ujú. Entonces, eso es lo que yo voy mirando, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que son las leyes de inferencia. Ahora, para poder, vamos a mirar, vamos a mirar esto. ¿Cómo demostramos esta expresión simbólica o cómo concluimos o cómo llegamos a esta conclusión es? Entonces, era lo que te decía ahorita. Tengo unas premisas y voy a llegar o tengo que llegar a la Ese. conclusión, utilizando reglas de inferencia. Entonces, aquí no vamos a utilizar la tabla, pero vamos a hacer algunos razonamientos para llegar a S, en este caso. Entonces, aquí lo estoy colocando P1, P2, P3, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a llegar a S? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría utilizar con P2 y P3? ¿Qué podría utilizar con P2 y P3? Ujú, ¿qué podría utilizar? Voy a sacarla por aquí. P2 es P implica R, P3 es R implica S. ¿Qué podemos concluir de estas dos premisas? ¿Y qué Ahí, ley podemos utilizar? ahí podemos concluir P, entonces R en silogismo hipotético. P entonces S, ¿no? Ojo, ¿no? P entonces S y Ese sí. estamos utilizando silogismo hipotético. O sea que aquí puedo colocar un P4 que la voy a llamar como P implica S, usando ¿qué premisas? P2 y P2 y P3 P3. y utilicé silogismo hipotético. Ujú. Listo. Todavía no he llegado a lo que quiero llegar, ¿no? El S. Tengo que llegar a S. Ya. Entonces voy a utilizar P4, voy a colocarlo aquí. P4 es P implica S y voy a utilizar P1. ¿P1 quién es? P. P. ¿Qué le podemos utilizar aquí y qué concluiría? Ahí podemos utilizar el modus ponendo pones, que sería Exactamente. ¿Y P, qué entonces concluye? S, ahí me concluye S. S, exacto, muy bien. Entonces sería P5 y voy a concluir la conclusión, voy a poner la conclusión de este modo poniendo pones que es el S, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué premisas utilicé? P4 P4 y y P1. P1. Y utilicé el modus ponendo pones, Pones. ¿sí? Y Entonces, ahí ya ahora sí, llegamos listo. Ahí a ya la llegamos a S. lo que queríamos llegar, exactamente. A este es. ¿Listo? Sí. Entonces, básicamente esa es la forma que yo voy haciendo los ejercicios, ¿sí? Utilizando precisamente esa tabla, ¿no? Ya. Esa tabla. ¿Listo? No sé si tengas alguna pregunta allí. No, ahora ya no. Ujú, ok. Bueno, entonces, si quieres, pues hacemos esta. De las tres preposiciones. Ya, a ver, intentemos. Miremos a ver cómo nos da aquí. Entonces, aquí no está como tan inmediato como la de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo tengo lo siguiente. Una premisa uno que es negación de R implica P, ¿sí? Sí. Una premisa 2 que es R R, implica S y Q. Y una premisa 3 que en este caso es negación de S y Q. S y Q. ¿A qué tendría que llegar? Tendría que llegar a P y negación de R. Negación de. Voy a colocarlo aquí. P y negación de R. Ujú. Esto es lo que tengo que llegar. Ya.
Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar a eso? La negación de R, entonces, P. Mm, Entonces, miremos. Aquí no es tan inmediato, ¿no? no, Mira que, sí, por ejemplo, nosotros podemos voy a utilizar P2 y P3. P2 me dice que es R implica S y Q, y P3 es negación de S y Q. Mira que, por ejemplo, ¿qué hablamos del modo Tolendo-Tollens? Que el modo Tolendo-Tollens, decíamos algo así, ¿no? P implica Q, negación de Q, y concluía que negación de P, ¿no? sí, Este es el modo Tolendo-Tollens. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el consecuente tiene que estar negado, ¿sí? Para concluir la negación de el antecedente, que eso es lo que estamos diciendo acá. Mira que aquí, ¿quién es mi consecuente? En P2. ¿Quién sí. sería mi consecuente? Sería la S y Q y abajo se está negando. Entonces mi consecuente no es que sea Q no más, ¿no? Sino que mi consecuente es todo esto, Sí, el S y Q. Todo esto es mi consecuente. Y abajo está negado. Exactamente. ¿Qué concluye el modo Tolendo-Tollens? La negación de R, ¿sí? La negación del antecedente. Entonces ya. voy a colocarlo aquí. P4, negación de R, ¿no? Y estuvimos utilizando P2 y P3, y la regla que usamos es el modo Tolendo-Tollens. Listo. Sí. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, em, podemos utilizar P1, podemos utilizar P1, P1, voy a colocarlo por aquí. Negación de R implica P, Sí. P1, y utilicemos P4, la que acabamos de colocar, que es negación de R. ¿Qué ley podemos utilizar aquí? Y, ¿Y qué podemos poniendo ponents y podemos concluir ujú, qué, la... qué concluiría? Ahí concluiría entonces P. Ajá, entonces ahí concluye P, exactamente. Sí, Entonces utilizamos P1 y P4. Ajá, y utilizamos modos poniendo ponex. Entonces mira que esto es lo que lo que quiero yo llegar, ¿no? P y sí. negación de R. Entonces, ¿qué ley podemos utilizar aquí? Entonces, hay una ley que ahorita estábamos hablando que podemos unir dos premisas usando ¿qué conector? ¿Qué conector lógico? Podemos... ¿Y? Estamos mirando una ley, ¿no? Ahorita. En este caso, vamos a mostrarla por aquí. Estamos diciendo de esta, ¿no? La 6. No sé si la ves allí. Sí, sí. Estamos diciendo, tengo dos premisas y la conclusión es P y Q. O sea que yo las puedo unir a través de una conjunción, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo podría utilizar con P4 y P5, las puedo unir y me quedaría así, ¿no? ¿Y qué estoy utilizando allí? Estoy utilizando Función. la premisa 4 y la premisa 5, y estoy utilizando adjunción, ¿sí? Sí, Eso lo puedo hacer con la I. Otra cosa es cuando yo voy a colocarle una O aquí, ¿no? Pues ya ninguna regla me dice eso, ¿no? Que yo le puedo colocar una O allí, ¿sí? ya. Entonces, ya ahí llegamos a lo que quería concluir, o a lo que queríamos llegar, ¿no? El P y negación de él. Hay negación de R, sí. Ujú.
Entonces, eso es básicamente el papel de lo que estamos haciendo en ese ejercicio 4. Ya, ahí ya comprendí más. Ok. ¿Tienes alguna otra duda? No, esa era mi duda. ¿Cómo procedí a hacer la tabla? Me quedé justo ahí. Ah, ok, ok, ok. Bueno, no sé si tengan algunos otra duda. ¿Nosotros? ¿Tienen más dudas? Viviana, Daisy, Gina. Miren que, Profe, ¿usted ajá. puede explicar otra vez el punto 4? Qué pena, que no, hay un pedazo que no lo comprendo. Bueno, el punto 4 es lo que estábamos haciendo ahora con Natalia, que precisamente es que estamos aquí, en cierta manera, pues preguntando o estaban preguntando este ejercicio A, ¿no? En donde, pues, a partir de unas premisas, yo voy a mirar si es correcto el uso de unas premisas usadas y una ley aplicada, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que, pues obviamente, para poder hacer este punto, yo tengo que mirar mi tabla. Esta tabla, pues, está en el Padlet, ¿no? Que yo les compartí. Y la estructura de cada una de esas reglas de inferencia. En este caso, entonces, utilizamos P1 y P2, o lo que me está diciendo aquí es que estamos utilizando P1 y P2. Y lo que estamos es verificando que la ley que me dice eso, que yo puedo utilizar dos implicaciones, en este caso P implica Q y Q implica R, es la de silogismo hipotético. Entonces la colocamos como bien porque precisamente está utilizando las premisas correctas y la ley también es la correcta. En este caso, en P6 estábamos utilizando P2 y P3. P2 y P3 la colocamos por acá, que fue Q implica R y negación de R, y concluyo negación de Q, ¿no? O sea, el modo Stolendo Tollens me dice eso, ¿no? Que yo tengo que negar el antecedente. Sin embargo, aquí como estamos viendo, aquí yo tengo una negación de Profe, P. está mostrando pantalla porque no se ve nada. Ah, creo que, a ver otra vez. Ujú, listo. Entonces, aquí lo que estábamos diciendo es que yo estoy utilizando, bueno, la tabla, ¿no? Dice que está utilizando P2 y P3, ¿sí? P2 y P3 son estas que tenemos aquí. Y la ley aplicada que dice que está aplicando es el modo Stoliendo-Tollens. Eso es lo que estamos mirando, en cierta forma. Pero en mi tabla, en mi tabla, tenemos el modo Stoliendo-Tollens acá en el 2. Y sencillamente, pues aquí lo que yo podría concluir es negación de Q. ¿Sí? Sin embargo, aquí vemos en P6 que es negación de P. Entonces, en ese caso no es correcto. En ese caso no es correcto porque me tendría que dar negación de Q en vez de negación de P. Y la última sería entonces el P4 y P6, que en este caso P4 es una disyunción y P6 es negación de P, que la colocamos por acá, y concluiría ese, ¿no? Pero entonces la ley que dice que está aplicando es el modo Stoliendo-Tollens. Pero no se puede, ¿no? Porque el modo Stoliendo-Tollens solamente trabaja con implicaciones. La que trabaja con disyunciones, como en este caso es la de modo Stoliendo-Pons. ¿Sí? Entonces por eso la colocamos aquí como incorrecta. Entonces, por ejemplo, miremos esto aquí. Yo tengo este punto, dice, si la escuela Casen cuenta con una red de emprendimiento a nivel nacional, entonces una de las iniciativas con mayor alcance es Expo Emprendimiento. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Hasta este puntico, de lo que ya han ido haciendo.
¿O cómo se podría simbolizar? ¿Qué creerían allí? ¿Mm? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Se podría, si P, o sea, aquí vamos a hacer, a ponerle las proposiciones, Vamos, ¿cierto? vamos, aquí yo tengo un argumento. Ujú. Sí. Entonces Entonces lo, yo puedo colocar P, ujú, y voy a colocar esto, ¿no? La escuela de CASEM cuenta con una red de emprendimiento a nivel nacional, ¿sí? Esa es una proposición a todo eso que tenemos aquí, sí, que la estamos llamando P, ujú, a nivel nacional. Y otra proposición sería, una de las iniciativas con mayor alcance es Expo Emprendimiento. Entonces, a esta la vamos a llamar como Q. Podemos llamar a esta Q. Entonces, una de las iniciativas con mayor alcance es Expo Emprendimiento. Simbólicamente, ¿eso qué me representa? ¿O cómo lo podría yo escribir? ahí tenemos un entonces, ese sería el condicional, Ajá, entonces sería P ese entonces es, Q. ese es P, entonces Q. Exactamente. Entonces, esta es mi primera premisa. ¿Sí? El P, entonces Q. Miren que este puntico me denota que ahí se acaba esa primera premisa. ¿Sí? Ahora me dice, si una de las iniciativas con mayor alcance es Expo Emprendimiento, ¿cómo lo habíamos llamado a esto? Una de las iniciativas con mayor alcance es Emprendimiento, ¿lo habíamos llamado cómo? Q. Lo habíamos llamado Q, Q. exactamente. Entonces estará dirigida a emprendedores a nivel nacional. Y a esta la podemos colocar como R, R, ¿no? R. Ajá, entonces mi R va a ser entonces, está dirigida a emprendedores a nivel nacional. Entonces, ¿cuál va a ser esta segunda premisa? ¿Qué o cómo lo simbolizamos? Si Q, entonces R. Entonces sería Q, entonces R. Entonces tenemos en lenguaje simbólico, P implica Q, Q implica R. ¿Qué concluiríamos? ¿Qué concluimos? ¿Cuál sería mi conclusión? Q, Q en positivo porque va el antecedente con el consecuente. ¿Cuál era la ley que estábamos hablando hace un momento? Que pasaba cuando yo tenía dos implicaciones. ¿Cómo era la ley le- que estábamos ahorita hablando? ¿Cómo se llamaba? Estábamos hablando del silogismo hipotético. Ajá, exactamente. Entonces, ahí podemos utilizar el silogismo hipotético. Pero ¿qué concluimos? P implica R. P implica R, sí. P implica R. O sea, mi conclusión, ¿cómo va a ser? Si la escuela de Casen, voy a colocarlo por aquí. Si la escuela de Casen cuenta con una red de emprendimiento a nivel nacional, a nivel nacional, entonces, ¿qué pasa? Entonces, está dirigida, está dirigida a emprendedores a nivel nacional. ¿Sí? Esa es mi conclusión.
¿Y qué estamos utilizando? Estamos utilizando silogismo hipotético. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? Esto que tenemos aquí. ¿Sí? Ese es mi simbolismo, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta y colocando quién es P, quién es Q y quién es R, ¿no? Entonces, ahí vemos que a partir de una argumentación o un argumento, yo puedo utilizar una regla de inferencia y puedo concluir algo, ¿sí? Que en este caso es lo que escribí yo aquí, utilizando la regla de inferencia, en este caso la de silogismo hipotético, ¿sí? Entonces, ahí la importancia también del uso de las reglas de inferencia. Entonces, la recomendación es mirar la estructura de las reglas de inferencia. Como lo comenté hace un momento, ellas tienen una estructura específica. En este caso, yo lo puedo mirar aquí, en mi tabla de reglas de inferencia, ¿sí? Y la que ustedes están utilizando más es precisamente la del modos poniendo ponens, la del modos tolendo tollens. Acabamos de utilizar la de silogismo hipotético. También muy seguramente han utilizado tolendo ponens. La asunción, que fue la que utilizamos hace un momento. La simplificación, que es otra ley también importante. Esta ley de edición, miren que yo puedo sumarle algo a una premisa, pero utilizando una disyunción. Y puedo utilizar también el silogismo disyuntivo, que por ahí también lo han utilizado, y la simplificación disyuntiva, ¿no? Pero miren que para poder utilizar tanto silogismo disyuntivo como simplificación disyuntiva, yo tengo ¿cuántas premisas? Tengo tres premisas, ¿sí? Tengo tres premisas. Entonces, aquí lo que yo estoy revisando o mirando es la estructura de la regla de inferencia. Importante, pues, que a partir de las tres premisas yo mire cuál es la conclusión, ¿no? Estos tres punticos quieren decir, por tanto, ¿no? Entonces, esto es mi conclusión. Todo esto es mi conclusión, sobre todo, pues, cuando se usa la regla de inferencia. Entonces, de esa forma yo puedo ir utilizando, ir mirando si es correcta o es incorrecta una ley. No sé si tienen alguna duda o te respondí. ¿Aló? Sí, profe, y para el ¿Lina? último punto nosotros tenemos que poner también un escrito sobre identificando las primicias, o sea, tenemos que crearle un texto a eso. En el último punto, sí, hay que colocar las premisas y colocar el lenguaje natural. Ujú. Sí, pero eso ya, pues obviamente es un poco más fácil de hacer, ¿no? Lo que sugiero allí es que en este caso siempre una proposición va a tener también una estructura, ¿no? O sea, la proposición siempre va a ser de sujeto, verbo y predicado, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo construí la proposición, pues la idea es colocar esa estructura, sujeto más verbo más predicado. Entonces, por ejemplo, Luis vende zapatos. Esa es una proposición. El sujeto pues va a ser Luis, el verbo va a ser vender y el predicado pues va a ser zapatos. Entonces, sencillamente pues en ese punto lo que yo hago es, desde mi escogencia pues mirar cuáles son las proposiciones que yo podría construir, ¿no? En ese caso. ¿Listo? Bueno, muchachas, entonces, si no tienen más dudas, por aquí pueden revisar la grabación. Si quieren volver a mirar la parte en donde estamos hablando sobre las reglas de inferencia. Y cualquier cosa me comenta. Al interno, si tienen alguna duda,
pues urgente. Profe, Ujú. en Dime. la cotidiana, Hola. pues ya tengo el tema del video porque la verdad, pues ahorita he tenido Ujú, problemas con el portátil y pues el portátil que tenía en casa se me dañó y lo que estoy haciendo es trabajar el portátil del trabajo, pero en el trabajo como es del trabajo, pues a nosotros nos ujú. impiden ciertas aplicaciones, no podemos entrar a ciertas páginas. Ujú. Entonces, no sé, la verdad se me dificulta lo del video, porque hasta el momento no, o sea, no lo Eh, motivo yo de te que podría, yo te podría dar un plazo de envío del video, ¿sí? Pues si no lo puedes enviar en esta semana que ya se termina la actividad. Sin embargo, pues eso es lo que yo podría hacer, porque pues obviamente el video tiene una puntuación y es bastante. Entonces, si no me anexas el video, pues obviamente no lo puedo calificar, no le puedo colocar ahí alguna puntuación. Entonces, lo que yo te recomiendo es, pues, tratar de, así sea con el celular, de mirar y hacer el video y enviármelo para poder yo tener también un sustento allí. no importa si no se vea la cara, porque es como dicen que uno tiene que proyectar la cara y también proyectar lo de cuando uno está explicando. Pues, idealmente tendría que ser así. Obviamente, pues que si tienes alguna dificultad, pues yo no soy tan, o sea, no le voy a colocar algo, digámoslo así, en términos de puntuación. Sin embargo, la idea es que se comparta lo que el ejercicio que se está explicando y pues obviamente que también se vea la cara, como dices tú. Pero si tienes alguna dificultad, pues tú puedes explicar con el celular pues el ejercicio, ¿sí? Sin embargo, como te digo, pues yo te recomiendo, si lo puedes hacer un poco más elaborado, pues sería mucho mejor, ¿no? Ujú. En ese Listo. caso. Y si tienes algún inconveniente, pues yo te puedo esperar unos días más. Ok, bueno. Ujú. La cuestión allí es que me escribas, pues también recordándome esa parte. Ah, bueno. Bueno, profe. Listo. Bueno, que Bueno, estén muy bien. bueno, gracias. Gracias, profe. Creo que estén bien. Gracias, profe.